Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 236, Gálatas capítulo 6, escrito por Valeria Redondo, leído por Carmen Espaillat de Morillo. Después de mostrarnos que la verdadera libertad se vive andando por el Espíritu, Pablo concluye su carta enseñándonos cómo esa libertad se manifiesta dentro de la comunidad de creyentes. El fruto del Espíritu deja de ser una lista de cualidades y se convierte en acciones concretas: restaurar, servir, perseverar y gloriarse únicamente en Cristo. Pablo termina su carta mostrándonos cómo luce una vida transformada por ese Evangelio. Gálatas no concluye con una lista de reglas ni con nuevas exigencias religiosas. Termina mostrando una comunidad formada por la obra de Cristo, una comunidad que restaura con mansedumbre, lleva las cargas los unos de los otros, persevera en hacer el bien y se gloría solo en la cruz. La libertad cristiana no produce orgullo ni individualismo, sino amor sacrificial, humildad y servicio. Pablo comienza diciendo: Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Después de advertir sobre las obras de la carne y describir el fruto del Espíritu en el capítulo anterior, Pablo ahora muestra cómo ese fruto se ve en la práctica. La mansedumbre, la bondad y el amor no son conceptos abstractos, se manifiestan en la manera en que tratamos a quienes tropiezan. La restauración bíblica no significa minimizar el pecado y mucho menos fingir que nada pasó. El pecado debe ser tratado con seriedad. Sin embargo, tampoco significa destruir, humillar o condenar al hermano que cayó. El objetivo no es ganar una discusión ni demostrar superioridad moral, sino ayudar a la persona a ser restaurada y reconciliada. Pablo nos recuerda que debemos examinarnos a nosotras mismas. La humildad reconoce que, aparte de la gracia de Dios, también podríamos caer en la misma tentación. El Evangelio elimina la arrogancia espiritual porque todas llegamos a Cristo en las mismas condiciones, como pecadoras necesitadas de gracia. Pablo continúa diciendo: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esta declaración es particularmente significativa. Después de toda una carta explicando que no somos justificadas por la ley, Pablo ahora habla de la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de regresar al sistema de la ley como medio de salvación. Pablo ya dejó claro que nadie puede justificarse por las obras de la ley. La ley de Cristo es el mandato del amor que surge de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Es el cumplimiento de aquello que Jesús enseñó cuando mandó a sus discípulos a amarse unos a otros como Él los había amado. La verdadera libertad cristiana no nos hace independientes de los demás, nos capacita para servirlos. Llevar las cargas implica acompañar al que sufre, sostener al que está cansado, ayudar al que lucha y caminar junto al que atraviesa pruebas. Esto es exactamente lo contrario al orgullo y al individualismo que caracterizan a la carne. El Evangelio forma una familia espiritual donde los creyentes se preocupan genuinamente unos por otros. Pablo sabe que uno de los mayores enemigos de la vida cristiana es el orgullo, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. A lo largo de toda la carta hemos visto cómo el legalismo alimenta este problema. Cuando la espiritualidad se mide por el desempeño externo, inevitablemente comenzamos a compararnos con otros. Aparece la vanagloria, el juicio, la competencia y la dureza hacia quienes fallan, pero el Evangelio produce lo contrario.
Al comprender que nuestra aceptación delante de Dios descansa solamente en la obra de Cristo, desaparece toda razón para presumir. No hay espacio para sentirnos superiores porque entendemos que todo lo que somos y tenemos proviene de su gracia. Más adelante, Pablo nos da una advertencia. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. La gracia no elimina las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que sembramos hoy tendrá frutos mañana. Quien vive alimentando los deseos de la carne cosechará corrupción. Quien siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. En este punto, Pablo no está enseñando la salvación por obras, está describiendo la realidad de una vida transformada. Aquello que cultivamos revela la dirección de nuestro corazón. En otras palabras, revela a quién servimos. Por eso, en el versículo 9, exhorta a los creyentes: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Muchas veces la obediencia parece lenta. El crecimiento espiritual no siempre produce resultados inmediatos. Sin embargo, Dios está obrando. La perseverancia es evidencia de una fe que descansa en Él y no en las recompensas visibles del momento. Al final del capítulo, Pablo toma la pluma y escribe personalmente para enfatizar su mensaje. Los judaizantes querían obligar a los creyentes a circuncidarse para poder gloriarse en algo visible. Querían presumir de logros externos, evitar el rechazo que produce la cruz y encontrar seguridad en la apariencia religiosa. Entonces responde con una de las declaraciones más importantes de toda la carta. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí encontramos el contraste final. Los falsos maestros se glorían en la carne, Pablo se gloría en la cruz. Ellos se enfocan en la apariencia externa, Pablo en la obra redentora de Cristo. Ellos buscan reconocimiento humano, Pablo encuentra su identidad en Cristo. La cruz es el centro de todo Gálatas. Allí murió la vieja identidad en el desempeño y la autosuficiencia. Allí nació la nueva creación, ya que no vivimos para ganar la aprobación de Dios, sino porque ya hemos sido aceptadas por medio de Cristo. Gálatas comienza defendiendo el Evangelio verdadero y termina mostrando cómo ese Evangelio transforma la vida diaria. Gálatas comienza defendiendo el único Evangelio verdadero y termina mostrando el tipo de vida que ese Evangelio produce. Cristo nos libertó de la esclavitud de la ley como medio de justificación, de la condenación del pecado, del dominio de la carne, del orgullo espiritual y del temor a la aprobación humana. Ahora vivimos por la fe, caminamos por el Espíritu y servimos a los demás con el mismo amor que hemos recibido. Una vida transformada por el Evangelio, entonces, restaura al caído en lugar de aplastarlo. Lleva las cargas de otros en lugar de ignorarlas. Persevera en hacer el bien en lugar de rendirse. Y sobre todo, no se gloría en su desempeño, sino en la cruz de Cristo. Es por eso que Pablo puede cerrar con palabras llenas de gracia. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Y esa sigue siendo la necesidad de cada creyente hoy. No más reglas, no más orgullo, no más confianza en la carne. Solo la gracia de Cristo, suficiente para salvarnos, transformarnos y sostenernos hasta el final. Para meditar, ¿cómo respondo cuando veo el pecado o la debilidad en otra persona? ¿Estoy llevando las cargas de los otros o viviendo una fe individualista? ¿Qué estoy sembrando diariamente en mi corazón? ¿En qué me estoy gloriando? Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra
en avivanuestroscorazones.com.